Bienvenidos a Los Sin Pleno Vale. Javier, Rafael, que ya habéis estado en el programa. Javier muchas veces, Rafael otra vez. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Muy Buenas bien. tardes, ¿qué tal? Y bueno, siempre dejo por último a la persona que nunca había estado en ningún programa, que es María Muñiz de Urquiza, ex eurodiputada. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, además eres doctora en ciencias políticas para que la gente también te conozca. Y también muchísimas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Encantada de estar con vosotros y de compartir con todos tus oyentes y espectadores de tu canal. María, como es tu primera vez, me gustaría empezar contigo, por favor. Vamos a hablar de dos temas. Primero vamos a hablar sobre los incendios. A la gente que me vea, hice un vídeo especial con expertos hablando de por qué se pueden producir y qué medidas se podrían haber tomado. Creo que ahora también es importante. Estamos viendo el jaleo político que hay alrededor de ellos sin concretar soluciones, echándose, me da igual el color político, pero unos a otros echándose la culpa y diciendo entre comillas tonterías, porque muchas son tonterías que no llegan a ningún lado. Y María, quería empezar por ti. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación y también sobre cómo está gestionando políticamente? Bueno, la situación es dramática porque se han quemado 340.000 hectáreas. Entonces, es una en distintas comunidades autónomas, con pérdidas humanas, con pérdidas de biodiversidad y con pérdidas de futuro de la gente del mundo rural que todavía se mantenía en zonas ya despobladas. Entonces, la situación es dramática. ¿Y cómo se está gestionando políticamente? Me parece que es patético que se abra otra vez el mismo debate que con la Dana, es decir, quién tiene la culpa, de quién es competencia el salvamento del territorio nacional, si tú no lo pediste, me lo tienes, si quieres ayudar a pides, no porque me vas a quitar mis competencias. Es decir, es una situación, un debate que no está a la altura del enorme problema que se está viviendo en algunas regiones en España y que afecta al conjunto de toda España y que solamente da muestra de cuál es el nivel de la gestión política. Y creo, no me quiero extender mucho en esta primera intervención, pero creo que por una parte hay una real, aparte de este nivel de poca altura, creo que hay una real incapacidad del gobierno por su propia fragilidad para actuar y para con las medidas que yo creo que hubieran sido necesarias de manera inmediata, que creo voy a decir solamente tres. Una, declarar la emergencia nacional. Dos, un Consejo de Ministros extraordinario. Y tres, una llamada a Europa para poner en marcha todos los mecanismos con los que sí que cuenta la Unión Europea y que han llegado 10 días más tarde. Y desde el punto de vista más meramente político, más pedestre, creo que el presidente del gobierno se tenía que haber presentado en el lugar en la zona cero de los incendios en Castilla y León el primer día, porque ir el noveno día no tiene mucho sentido para dar consuelo a la gente, para dar seguridad o para demostrar que hay un gobierno, que hay un Estado detrás de esto y que no hay un Estado en deconstrucción, que es el de que me lo pidan, no he sido yo, has sido tú no tenías medios, tal. Creo que es muy grave que no tengamos un presupuesto nacional al que se podría recurrir y creo que también es muy grave la poca credibilidad de todos los partidos políticos, porque Vox ha solicitado o exigió que se pusieran brigadas antiincendios para limpiar los montes en invierno y luego recortó los presupuestos de las comunidades en cuyos gobiernos participa, recortó los recursos para ello. El gobierno solamente ha gastado el 4% de los fondos europeos destinados a la protección de los forestal. El PP también ha recortado en aquello que le corresponde sus partidas correspondientes a esto. Entonces no hay credibilidad y no hay medio para enfrentarse a esto de una manera que genere seguridad en la población. Rafael. Bueno, vamos a ver. Yo creo, o sea, quizá un punto de partida es el que evidentemente nadie ha provocado los incendios para provocar el debate político, pero la realidad es que se está en una campaña permanente y que
cualquier emergencia, cualquier acontecimiento que haya, se aprovecha políticamente, para mí de una forma clara, por parte del Partido Popular. Evidentemente hay una situación de emergencia nacional, y bueno, yo creo que lo que comentabas antes, que debería de haber intervenido Pedro Sánchez desde el primer momento, yo creo que aquí hay una realidad, que es la competencia en la prevención y extinción de incendios la tienen las autonomías. Y lo que sí ha intervenido desde el primer momento prácticamente ha sido la UME. Entonces, para mí en todo hay estrategia política, en todo, en todo. Yo creo que si Pedro Sánchez interviene desde el primer momento, convoca ese Consejo de Ministros extraordinario, digamos que se habría puesto desde el minuto uno en el foco, se habría puesto delante para ser objeto directo de todas las críticas. Entonces yo creo que se actúa de una forma gradual. Intervención de la UME, por descontado, apoyo de medios, o sea, de medios por parte del gobierno, pero quien tiene que asumir en primer lugar las competencias, como fue en el caso de la Dana, es la comunidad autónoma afectada. O sea, eso es así, ¿no? Eso es así. Y ahí también algo que se ha visto claramente, las contradicciones, por ejemplo, entre Fernández Mañueco y Feijóo. Fernández Mañueco, bueno, no ya contradicción, Fernández Mañueco dijo que tenían todos los medios necesarios. Luego estaba claro que no, que necesitaba apoyo del gobierno. O sea, intervino la UME, agradeció, Fernández Mañueco agradeció el apoyo de la UME y tuvo una postura de agradecimiento al apoyo y a la gestión del gobierno, en contradicción con lo que estaba manteniendo Feijóo, de que el gobierno llegaba tarde, de que el gobierno no estaba digamos, dando todos los medios, y luego la paradoja, lo curioso, de decir, bueno, queremos que el gobierno apoye, que el gobierno aporte todos los medios, pero no queremos el nivel de emergencia 3, porque supone que ya la gestión se toma desde el Ministerio del Interior y, indirectamente, de alguna manera, es reconocer por parte del Partido Popular el fracaso de las autonomías afectadas por los incendios forestales, el fracaso de la gestión. Y por ese motivo no quiere el nivel de emergencia 3, no quiere el control directo de la gestión de los incendios por parte del Ministerio del Interior. Luego ahí hay contradicciones. Entonces, para mí es como si no se quisiera desperdiciar políticamente nada que sirva para atacar al gobierno. O sea, que evidentemente se pueden hacer mejor las cosas, que no sé si desde el primer día, pero a lo mejor yo sí, yo en Twitter puse que me parecía que era necesaria la intervención del presidente del gobierno, que compareciera, que interviniera, por una cuestión de dar tranquilidad a la ciudadanía y porque parecía que el nivel de gravedad de los incendios lo hacía necesario. Pero, a ver, yo creo, hablo un poco por intuición y porque, digamos, la comunicación política, la estrategia política me interesa mucho, ¿no? A mí me gustaría recordar lo que ocurrió cuando en Afganistán, la salida cuando ya cayó tomaron el poder los talibanes, ¿no? Ahí lo mismo ocurrió en verano y se pedía la comparecencia de Pedro Sánchez, a ver el papel que estaba jugando España, para ayudar a salir allí a los españoles que estaban. Y hubo lo mismo, hubo una especie de pulso y Pedro Sánchez no intervino hasta que la situación estuvo totalmente controlada y podía dar una solución y un balance positivo de gestión por parte del gobierno de España. Entonces yo creo que aquí está ocurriendo lo mismo. Sí es verdad que el enfrentamiento de alguna manera, o por decirlo simbólicamente, la leña al fuego, valga la redundancia, vamos,
dentro del fuego que teníamos, la lanzó Óscar Puente. O sea, Óscar Puente empezó a ya calentar el panorama con sus tweets, ironizando sobre las vacaciones de Fernández Mañueco, de Juanma Moreno, de Ayuso. Es decir, el enfrentamiento político lo hubo desde el primer momento. Entonces, yo creo que eso está en medio de todo. Es decir, podemos entrar en el detalle de si se podía haber gestionado de otra manera, pero el enfrentamiento y la rentabilización política de los incendios estuvo desde el minuto uno. Javier. Sí, bueno, a ver, Rafael centra más la problemática en la disputa política que ha habido entre los dos grandes partidos, el PSOE porque es el que está en el gobierno y el PP porque es la oposición, y es verdad que lidera alguno de los gobiernos autonómicos que, como decía María, pues tienen la competencia exclusiva en el tema de prevención bueno, y extinción de incendios también, y María, pues me parecía o me ha parecido que hacía una valoración un poco más objetiva en cuanto a lo que supone en realidad el problema de estos incendios, ¿no? María citaba o hacía referencia a las 340.000 hectáreas que se decía esta mañana que habían sido consumidas por el fuego. En este momento ya los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales nos habla de 382.000 hectáreas. Solo hoy, se han consumido 38.000 hectáreas más por el fuego. Claro, estamos hablando de una superficie más grande que toda la isla de Mallorca. Es una barbaridad esto, es una barbaridad en cuanto a extensión. Es cierto, lo apuntabais los dos, que la competencia es autonómica de los distintos gobiernos autonómicos, que en este caso la mayoría de focos de estos incendios se han producido, o sea, los incendios que siguen incluso activos, están en territorios gobernados por el Partido Popular, en alguna de esas comunidades en coalición con Vox o formando Vox parte de los gobiernos, pero es verdad que la situación efectiva en este momento, no en este momento, ya desde hace unos días, prácticamente es la que recoge el propio sistema de protección civil. Es la de Emergencia 3, a la que tú, Rafael, hacías también mención. ¿Por qué el gobierno no declara la situación de emergencia? Pues no lo sé, habrá que preguntarle al presidente del gobierno. Pero a efectos prácticos ya se han desplegado la UME, ya se ha reconocido por las autonomías, los gobiernos autonómicos, por boca de sus presidentes o de sus consejeros responsables, que son incapaces con los recursos que tienen de afrontar estos incendios, y por lo tanto, a efectos prácticos, estamos en el supuesto que recoge la propia ley que establece el sistema de protección civil en España, y que prevé justamente la declaración de emergencia 3, con todo lo que eso conlleva, para atender los fuegos, intentar su extinción en este primer momento, y con las ayudas que conlleva también para aquellos que han sido damnificados por los incendios, ¿no? Es verdad que se ha producido, Rafael, esa discusión, esa disputa política, pero como está pasando con cualquier asunto que tiene cierta relevancia política, es utilizado por todos los partidos, en especial por los dos más grandes, por el PP y el PSOE, justamente por lo que apuntaba también María, ¿no? Porque estamos viendo una situación de polarización y crispación constante, a la que los partidos alientan sin parar, los partidos y determinados medios de prensa también o de comunicación. Bueno, yo creo que el gobierno también, los gobiernos autonómicos y el estatal, el central, también hace tiempo que juegan a eso, ¿no? A polarizar, atacarse y culparse unos a otros. No es nada nuevo, Rafael, no es nada nuevo. Yo creo que lo relevante ahora sería ver cómo afrontamos esto. Y si no somos capaces, con los recursos que tenemos a nivel estatal, aún sin declarar la situación de emergencia 3 que prevé el sistema de protección civil, pues igual hay que recurrir a lo que dice María, pero ya de forma institucional, es decir, pedir ayuda a la Unión Europea y no ir recibiendo ayudas con cuentagotas de distintos bomberos, distintos países, distintas ciudades europeas que nos mandan recursos de la forma que pueden, ¿no? Yo creo que ha habido una mala gestión por todos los responsables políticos, por los gobiernos autonómicos en primer lugar, es cierto,
y por los responsables del gobierno central en cuanto que no han sido capaces de abordar la situación gravísima. Estamos hablando de esa extensión que es más que la propia isla de Mallorca, es decir, es una barbaridad, y luego habrá que ver las consecuencias económicas que esto tiene también, porque las llamas, o han sido pasto de las llamas, desde explotaciones ganaderas, no solo han sido zonas forestales, ha habido un montón de desplazados. Y las causas, o entre las causas, no solo está una mala previsión en cuanto a la prevención, que es competencia autonómica, probablemente tampoco una mala ejecución en cuanto a la extinción por parte del Estado una vez que las comunidades se han visto desbordadas con sus recursos, sino también hay que tener en cuenta que hay 33 detenidos ya, detenidos, ingresados en prisión como autores de muchos de esos focos, de esos incendios que estamos padeciendo. Y además hay más de 90 investigados, es decir, hay 33 detenidos, ingresados en prisión, y más de 94 investigados judicialmente, policial y judicialmente. Es una situación atípica porque no se ha dado nunca en la historia de España, o por lo menos desde que tenemos registros, una situación de vandalismo delictivo de este calibre, ¿no? Yo creo que esto ha pillado a contrapié a todas las administraciones autonómicas y también al gobierno central. Y también creo, como decía María, creo que también lo has dicho tú, Rafael, que el presidente del gobierno, una vez que esto se desborda, pues es como la Dana, ¿no? Como lo que pasó en Valencia. Tenía que haberse puesto al frente, haber salido del Palacio de la Marieta y haberse colocado del lado de las víctimas, estar en el foco más grave de esos incendios o en los focos más graves y haber desplegado ya todos los recursos que han desplegado esta semana pasada, ¿no? Cuando ya se hizo acompañar por el ministro Marlaska. Yo creo que lo que hay que acometer ahora es la solución al problema, el extinguir esos focos que siguen activos, creo que siguen activos, bueno, bastantes todavía. Algunos han reconocido los propios bomberos, los participantes en el combate activo de los fuegos, de los fuegos, que son incapaces material y humanamente de extinguirlos, están a expensas, han dicho, bueno, yo he leído declaraciones en ese sentido de algunos responsables de bomberos, están a expensas de los cambios climatológicos, es decir, que llueva en Galicia, que llueva en León, que llueva en Extremadura, bueno, cuando la previsión climatológica, pues por lo menos estos próximos días no tiene esa previsión de lluvias que puedan ayudar a extinguir, bajar temperaturas y extinguir los fuegos. Yo creo que ahora lo urgente es intentar resolver el problema y después los distintos responsables políticos ya se seguirán tirando de los pelos o no. También ahí es un apunte. La mayoría de bomberos de todas las comunidades autónomas, incluso de ciudades, pero de las diputaciones provinciales, prácticamente todos son empleados o son contratados por Traxa, que es una empresa del SEPI, es una empresa pública del SEPI, y por lo tanto son trabajadores de una empresa estatal y por lo tanto responsabilidad del gobierno central, con independencia de que luego sean contratados o sean puestos a trabajar para diputaciones provinciales o incluso directamente para alguna comunidad autónoma. Esto es un apunte simplemente porque también hemos oído lamentos en cuanto a sus condiciones laborales o retributivas y esas no son competencias, esas justamente no son competencias de los gobiernos autonómicos, sean del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea. Eso es una competencia, una responsabilidad estatal. Y os dejo hablar, perdonad. Yo quiero decir, como dice el título de este canal, que lo simple no vale, pues creo que no se soluciona el tema con es competencia de las comunidades autónomas y entonces por eso no se declara la emergencia en el nivel 3 o es competencia del Estado. Pero como decías tú, Javier, que hay una ley de protección civil del año 2015 en la que se establece que cuando la emergencia o el problema afecta al territorio de varias comunidades autónomas o se evalúa desde el gobierno que la gravedad es suficiente como para que intervenga el gobierno, pues interviene el gobierno, que además constitucionalmente tiene la finalidad última de proteger la integridad territorial de la población, etcétera, de España. Entonces, me parece que es una excusa o escudarse en algo muy frívolo, decir, no, es que no es culpa mía. Dice, no, primero una cosa son las culpas, pero es responsabilidad tuya atender
a la barbaridad de lo que está ocurriendo, como se hizo, por otra parte, en el apagón. No hubo ningún problema en declarar la emergencia 3 y que asumiera el Estado central, porque todos son Estado, también las comunidades autónomas y las diputaciones, etcétera, pero que desde el gobierno se asumiera la responsabilidad de la gestión de una situación que puede generar un caos en una parte importante del territorio español. Entonces, creo que hay que atender a eso. Por otra parte, es cierto que la prevención es responsabilidad de las comunidades autónomas, pero hay que ir también un poco más allá. La prevención que supone la limpieza de los montes. También hay una ley forestal, una ley de montes que dificulta enormemente la limpieza, como se ha hecho tradicionalmente, de los montes por parte de los particulares. Es muy complicada el pastoreo y la ganadería extensiva. Es muy complicado también atender a estas labores, como se han hecho tradicionalmente, en zonas que están en un proceso de despoblación muy grave, con lo cual se abandonan los montes, etcétera. Entonces, si hay una ley que es estatal, que afecta a todo el territorio, además esto afecta a parques nacionales, que afecta a todo, que afecta a la responsabilidad del gobierno. Si tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, que también me gustaría saber dónde está la ministra de Medio Ambiente y qué explicaciones da o qué soluciones da. Pero bueno, eso es también para el debate posterior de cómo se han gestionado las cosas. Pero no se puede atribuir, teniendo en cuenta estos factores que afectan concretamente a estas regiones, y no se puede decir, bueno, como la culpa es del cambio climático, hombre, porque el cambio climático afecta a todo el globo terráqueo, si es que realmente es el cambio climático el problema, puede influir el calentamiento global, claro que sí, pero vamos a los temas a los que sí se pueden atajar políticamente, porque el cambio climático, como no hablen con China, que ahora es un aliado, que son los que mayor contribuyen al cambio climático, pues es como cuando yo paso por una carretera y veo que hay peligro de desprendimiento, digo, ¿y qué hago? Si no puedo hacer, pues si se me caen las piedras, pues se me han caído. Es decir, atribuir a la causa de algo a lo que tú no puedes, contra lo que no puedes hacer nada, dice, no, como es el cambio climático no podemos hacer nada, solo llamar a los 22.000 bomberos, por cierto, están repartidos en 120 servicios, que debería haber una coordinación, ¿no?, desde el Ministerio del Interior o desde algún organismo central cuando ocurre algo así. Pero atribuirlo al cambio climático así, en términos genéricos, teniendo, y que a los que es muy fácil no responsabilizarse políticamente, teniendo causas más concretas y más cercanas de las que sí responsabilizarse políticamente, pues a mí me parece ciertamente cobarde hacer este brindis al sol de, bueno, es el cambio climático. Y no soy negacionista ni nada así, pero creo que para gestionar el cambio climático lo que hay que hacer es gestionar aquello que sí se puede gestionar. Creo que en algún momento se creó un organismo para atender a la despoblación, no sé en qué ha quedado eso, sobre España vacía, no sé si era una Secretaría de Estado o una Dirección General en algún sitio, había algo para la despoblación. Pues eso no sabemos en qué se ha quedado. Hay medidas que yo creo, por cierto, que se podría solicitar y sería una buena iniciativa en la Unión Europea el pedir, igual que una política agrícola común, pedir una política forestal común y poder hablar, si en una zona hay lobos que se comen a las ovejas, pues a lo mejor ahí no hay que poner el nivel máximo de protección del lobo, o si hay zonas muy boscosas o zonas que no se limpian los bosques o los montes por causa de la despoblación. He leído hace muy poco, es un inciso, estos días con el tema del incendio, que Ecologistas en Acción denunció a un municipio por abrir un cortafuegos porque atentaba contra el equilibrio ecológico de esa zona. Hombre, ¿con quién vamos en esto? ¿Con el territorio? ¿Con los fundamentalistas del territorio que están dispuestos a que para que haya políticas verdes, es decir, de energía solar, de baterías de litio, ¿no?, y no quiero ser conspiracionista, o postes eólicos, están dispuestos a que se queme lo verde para crear energías verdes? Es que son temas que yo creo que van más allá de decir de quién es la culpa o de quién es, o más bien no la culpa, sino de quién es la responsabilidad de atajarlas. Y hay muchos tentáculos en esto
que creo que este es el momento de acometerlos y de ponerse a pensar en serio y con objetividad y fuera de la polarización de los malos y los buenos. Creo que habría que pensar sobre todo esto en serio y hay que tener presupuestos en serio y no tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros y que se nos olvide el tema en cuanto se hayan apagado estos incendios, si es que se apagan. Un apunte solo, un apunte y dejo hablar Pero a Rafael. rápido, por fin. Sí, muy rápido. Este mismo gobierno, en el 2022, en un incendio en Zamora en el que se consumieron unas 36.000 hectáreas, es decir, menos hectáreas de las que se han consumido en la misma Zamora ahora, en la actualidad. Y otro en Ávila en el 2021, con unas 15.000 hectáreas, decretó el estado de emergencia 3. Este mismo gobierno, en el 2022 y el 2021. Es curioso que ahora no lo haya hecho. Ya está. Bueno, yo no recordaba eso, pero sí, me sorprende. La Sierra de la Culebra. Si eso fue así, a ver, Sí, a mí sí, lo voy a mirar porque me sorprende sí. que con digamos, un nivel de extensión de los incendios muchísimo menor, en ese momento se declara. Me sorprende totalmente, pero no, vamos, que así será. A mí, perdonar que insista en el aspecto político y voy a uno que se me ha escapado antes, ¿no? A ver, si España tuviera un momento político, no sé cómo denominarlo, más normal, de menos crispación, si el Partido Popular, que para mí es un partido de Estado, pudiera actuar o que debería actuar como partido de Estado, las cosas serían diferentes. ¿Por qué digo lo de partido de Estado? Porque hay una cosa clara. Lo lógico es que el Partido Popular pudiera, desde el primer momento, y sobre todo teniendo en cuenta que eran autonomías gobernadas por ellos, donde estaban los incendios, debería haber tenido desde el minuto uno un mayor acuerdo, una mayor colaboración con el gobierno, es decir, haber actuado como partido de Estado, poniendo como prioridad tomar todas las medidas, todos los medios para extinguir los incendios. Pero ¿qué ocurre? El Partido Popular no puede actuar como partido de Estado. No puede llegar a acuerdos para solucionar problemas, llegar a acuerdos con el gobierno para solucionar problemas. ¿Por qué? Porque tiene a Vox. Tiene a Vox al lado y sabe perfectamente que si actúa de esa manera responsable, de esa manera lógica en una situación de emergencia como la que tenemos, inmediatamente Vox se le sube a la chepa y, digamos, en esta especie de campaña electoral permanente, si ya hay constatado un crecimiento electoral muy potente de Vox, si en una situación como esta no actúa encabezando un enfrentamiento total con el gobierno, responsabilizando al gobierno y un ataque al gobierno, se lo pone en bandeja a Vox. Eso por un lado. O sea, el tema de que el Partido Popular podría y debería haber actuado en este tema como un partido de Estado y eso habría sido lo mejor, pero no lo ha hecho por el motivo que tengo claro que es Vox, la presencia de Vox. El otro, sobre la presencia de Pedro Sánchez del primer momento, está por medio el tema de la foto. Es decir, ¿cuántas veces se ha dicho cuando hay una emergencia que si los políticos aparecen inmediatamente han ido a hacerse la foto, a hacer el paripé, a aparecer allí ante las televisiones fundamentalmente, como que, bueno, que han ido ya a resolver todo en un abrir y cerrar de ojos y ya está. Entonces, a ver, yo creo que en parte el retraso de esa comparecencia, de esa apariencia, de esa visita de Pedro Sánchez a los lugares más álgidos, más importantes de los incendios, no se realizó hasta que no estaba preparado, digamos, un informe, una propuesta que poder ofrecer en ese momento, que ha sido ese pacto por la emergencia climática. Que evidentemente decirlo ahora, no sé, como decía Esther Muñoz, ¿no? Que es como poner puertas al campo, qué sé yo. Entonces, a ver,
yo creo que ha ido en el momento en que tenía una propuesta, que además, si no estoy mal informado, ya en septiembre se va a tratar de poner en marcha. Y eso va a poner ante el espejo también al Partido Popular, es decir, habrá debate político, llevará su proceso y ahí, si se ve claramente, porque ese es otro tema, a ver, causas para los incendios yo creo que más o menos todos las tenemos claras, pero que entre esas causas está el cambio climático es innegable. Si este verano, o sea, es decir, si en lugar de haber tenido una ola de calor de 2 semanas como llevamos, hubiera sido un verano normal con temperaturas más normales, evidentemente podemos pensar que la extensión de los incendios habría sido menor. Luego, están por medio todos estos factores y deben valorarse. Más allá de los errores de gestión en prevención, en extinción, falta de medios y todo lo demás. Pero estos motivos políticos que yo he querido reflejar están ahí y no se pueden obviar. Están presentes. Javier, Sí. Bueno, a ver, volviendo al tema de la prevención. La prevención básicamente consiste en hacer las limpias, lo que decía María, ¿no? En hacer limpias. En todo el territorio nacional, sea por diputaciones o por las propias comunidades autónomas, los responsables, los funcionarios que tienen encomendada esa tarea son lo que aquí en Cataluña se llaman agents rurals o agents forestals de la Diputación, que también los hay, y en el resto de España pues serán agentes forestales, agentes rurales, los antiguos funcionarios o agentes del ICONA, ¿no? Eso por un lado. Claro, todos estos funcionarios son contratados en todo el territorio nacional a través también de Traxa. Un apunte. Eso en cuanto a la prevención. En cuanto a la extinción, los bomberos, los distintos cuerpos de bomberos también son contratados en su mayoría, aquí no todos, a través de una empresa estatal que es Traxa, la misma empresa, Traxa, bueno, la misma en la que Ábalos colocaba a sus amantes, ¿no? Dicho esto, Rafael, yo entiendo, te entiendo desde tu posicionamiento, pues bueno, todo lo malo es del PP. Bueno, yo creo que todo lo malo no es del PP. Yo creo que todo lo malo es de los responsables políticos, sean del color que sean. Los responsables políticos que tienen competencias de gobierno allá donde tengan delegadas o encomendadas funciones, como en este caso la de prevención y extinción de incendios. Lo de la foto de Pedro Sánchez, hombre, Pedro Sánchez cuando le ha convenido ha ido en el minuto 0, no en el minuto 1. Ha ido a hacerse la foto cuando le ha convenido, por lo que sea, en el minuto 1, 0 o -1. Yo creo que esto le ha pillado también a contrapié, y bueno, ya ha ido pues cuando sus asesores o él ha decidido que tenía que ir, pero probablemente más sus asesores que él, porque bueno, ya estaba siendo cuestionado por su forma de vacacionar o sus vacaciones con madre incluida en un palacio, en una residencia pública, ¿no? Y yo creo que ha debido ir cuando sus asesores le han dicho que tenía que ir y cuando más o menos la situación estaba más o menos estabilizada. Porque curiosamente ha aparecido a la vez que el rey, igual que pasó con la Dana en Valencia, ¿no? Es como que el rey no ha abierto la boca ni ha hecho acto de presencia hasta que el gobierno pues lo ha llevado como un llavero o de la mano. Bueno, aquí ha pasado exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí ha aparecido de uniforme porque ya estaban desplegadas unidades militares, la UME en concreto, y unidades de los otros ejércitos o de los distintos ejércitos en misiones no de combatir el fuego, como sí que lo hace la UME, sino de apoyo logístico o para ayudar a los desplazados o a la evacuación de zonas poblacionales en las que había riesgo de colapso por el fuego. Y bueno, y esas son casualidades o curiosidades que me vienen a la cabeza. El cambio climático, Rafael, hombre, sí, estamos soportando un agosto un poquito peculiar, ¿no? Con temperaturas extremas, con menos pluviosidad que otros años. Es cierto, algo debe haber, pero no podemos insistir en que esta es la causa de los incendios, cuando sabemos, y lo he dicho antes,
que hay 91 detenidos, 94 detenidos ya, o 93 detenidos esta tarde. Esos son personas que se les ha pillado prácticamente infragantio como consecuencia de una investigación policial que ha permitido determinar su relación directa a expensas de que se celebre un juicio en el que resulten condenados, y con la salvaguarda del principio de presunción de inocencia, pero ya hay indicios suficientes como para haberlos ingresado en prisión, aparte de esas otras 94 personas. Es decir, en estos 200 focos de incendios, prácticamente la mitad, si no más, han sido provocados. Que el cambio climático ha ayudado a mantenerlos o a incentivarlos o precipitar esos fuegos, evidentemente, o probablemente, pero que ha habido una mano física detrás de muchos de estos incendios, hombre, pues también. Y eso no es culpa de nadie, eso sí que no es culpa ni del PP, ni del PSOE, ni del gobierno central, ni de los gobiernos autonómicos, ni de las distintas diputaciones o municipios que tienen bomberos. No, eso es que, bueno, pues que este año ha habido gente más mala. Incluso leí ayer, creo, el caso de un bombero que curioso, creo que era en la zona de Ávila o Murcia, que cada año trabajaba en verano, era contratado 2 o 3 meses como bombero. Este año no lo habían contratado, un tío mayor además, un tío de 50 y tantos tacos, no era un chaval que es un descerebrado, se ha fumado 2 petardos y el tío se ha tirado ahí a la piscina. No, un tío ya, con cierta madurez, o que se presume cierta madurez, ¿no? De 50 y tantos tacos. Y el tío va y provoca un incendio en el que curiosamente o casualmente fallece un bombero que se dirigía a atajar o a aplacar o a extinguir ese incendio, tiene un accidente en el vehículo y muere. Y es contratado justamente para cubrir ese otro bombero que fallece. Hombre, es que eso no es ni picaresca española, eso es de una maldad ya que excede cualquier sainete español, ¿no? Porque eso ya es de gente mala, de gente que le mueve la maldad. Pero como este hay otros 90 y tantos. Entonces, achacarlo todo al cambio climático, pues no me parece justo. No digo que no haya influido las temperaturas extremas o la situación climatológica que estamos padeciendo. Que es evidente, Rafael, que es necesario que los dos grandes partidos lleguen a algún tipo de pacto después de lo de este año, que es una cosa excepcional. O sea, estas 380 y tantas, 84.000 hectáreas que se han quemado es una cosa excepcional, por lo menos desde que hay registros. Que es necesario que los dos partidos de Estado lleguen a algún tipo de pacto para la prevención, en primer lugar, y luego la forma de gestionar si se producen incendios parecidos. Hombre, pues eso está claro. Que Vox es un búho en la chepa del PP que lo obliga a estar todo el día Feijóo metiendo el palo en las ruedas de la bicicleta al gobierno. Hombre, pues probablemente, pero yo creo, sinceramente, y es verdad que hace muchos años que no tengo ninguna responsabilidad política en el Partido Popular, pero yo creo que Feijóo, que está un poco de vuelta de esto. Ya se han acostumbrado a oír de Vox eso de el PP-PSOE, ¿no? Porque para Vox es como un partido, como si PP y PSOE fueran un único gobierno, un único partido. Bueno, yo creo que Feijóo está un poco de vuelta. No digo que, con esto no quiero decir que Feijóo o el Partido Popular no aprovechen cualquier tropezón del partido del gobierno para atacar al gobierno. Bueno, eso es lo propio de cualquier oposición. Es lo que hacía Pedro Sánchez cuando lideraba la oposición y gobernaba Mariano Rajoy. Es que esa es la función de aquellos que están o hemos estado en oposición, el fiscalizar lo que hace bien el gobierno para aplaudirlo si toca, y el fiscalizar lo que hace mal cualquier gobierno de cualquier nivel de la administración, justamente para criticarlo, cuestionarlo y proponer enmiendas. Yo lo veo así. Yo quiero añadir, firmo todo lo que has dicho, Javier. Muchas gracias. Pero quiero añadir algo sobre esto último de Vox y de esto. A ver, atribuir la falta de eficacia o los problemas de reacción del PP al condicionamiento de Vox, pues en parte podría ser así, como has dicho, pero hay que tener cuajo. Si se hace desde el PSOE, que es el partido de gobierno, que está en el gobierno, condicionado por los partidos más antisistema que ha habido nunca en España, y además que conforman, que no puedes saber
¿Qué dice exactamente cada uno de esos partidos que son el sostén parlamentario del gobierno? Porque están constituidos por una amalgama de siglas en las que, a su vez, esos partidos están condicionados por sus propios socios minoritarios. Entonces nunca sabes si el gobierno propusiera una medida antiincendios, si va a votar en contra los de Sumar, porque dentro de Sumar hay un grupo de ecologistas que están absolutamente en contra de cualquier tipo de intervención en los montes. O no sabes si Izquierda Unida, que a su vez es una organización política compuesta por una miríada de partidos de extrema izquierda, van a señalar que no pueden estar a favor de que se comparta agua porque el trasvase, por lo que sea. Es decir, que hablar de que el PP está condicionado por Vox cuando lo puede estar en una estrategia general, porque ahí es verdad que una derecha radical pues está ocupando mucho espacio en toda Europa, no solamente en el crecimiento en las encuestas por parte de Vox ahora en España. Pero vamos, condicionado está el gobierno del PSOE por todos estos partidos que no son fiables desde el punto de vista de la Constitución. Lo podemos ver en Cataluña con Junts, con ERC, lo podemos ver en otros lugares, en el gobierno central, es decir, con medidas que trata de adoptar el gobierno central y que no puede, medidas razonables, porque le votan en contra los mismos que normalmente le deberían apoyar, que son sus socios de legislatura. Entonces, es un poco brocha gorda, es decir, el PP lo hace mal porque tiene a Vox en la chepa. Hombre, en la chepa, quien tiene a un montón, que no son Vox, pero que son un montón, y todos, casi todos, antisistema, empezando por Bildu, el nacionalismo radical, el supremacismo nacionalista de Junts, el comunismo enloquecido de algunos grupos dentro de Izquierda Unida. Pues eso está condicionando la falta de acción o la falta de iniciativa por parte del gobierno o la falta de decisión para tomar decisiones, incluida la de presentarse a un sitio o convocar un consejo de ministros que te pueden decir, no, yo no voy a eso para decidir un tema con el que no estoy de acuerdo. Y ya ha pasado en votaciones de medidas que hubieran sido razonables y en propuestas desde el gobierno y que se han quedado en un cajón porque no las pueden sacar adelante. Y yo hace tiempo también que no participo, lo digo por una lealtad de este debate, que no participo en la política del PSOE, del partido del que he sido representante en el Parlamento Europeo y del que y con el que dejé cualquier vínculo a partir de los planteamientos con la ley de amnistía. Bueno, yo brevemente, simplemente, María, yo creo que especular sobre lo que pueda ocurrir cuando se lleve al Congreso esa ley o ese pacto político por la emergencia climática es un poco arriesgado, pero entrando un poco en el tema, yo creo que hay bastantes posibilidades, muchas posibilidades, por el tema que es, al margen de las diferencias que puede haber en todas las organizaciones que están a la izquierda del PSOE, o Bildu, o Esquerra, tal, que puede haber una predisposición general a apoyar, metiendo todos los matices, todas las condiciones, todas las limitaciones, a apoyar ese pacto de Estado, es decir, apoyar un acuerdo que permita prevenir de cara al futuro situaciones como las que se han vivido, y ya no solo con los incendios, sino lo que supone el cambio climático en general, yo creo que es fácil que salga. Y que cuando llegue el momento, si llega el momento de la votación, yo creo que ahí lo va a tener un poco complicado el Partido Popular. Si se opone, por ejemplo, va a tener complicado justificar el motivo de su negativa a apoyar ese pacto de Estado. Pero bueno, creo que en cualquier caso, y no quiero entrar en contradicción conmigo mismo, es especular. Habrá que esperar cuando llegue el momento y ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que hay más papeletas políticas a favor de que eso llegue a buen puerto que a que fracase.